Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy les compartiré mi opinión de una película que me intrigó desde el momento en el que vi el tráiler, y déjenme decirles que esta película es toda una experiencia. Escrita y dirigida por Ari Aster, Eddington es una comedia negra y un western contemporáneo, el cual habla de cómo un pequeño enfrentamiento entre el sheriff de un pueblo de Nuevo México y el alcalde desata un caos mientras los vecinos se enfrentan entre ellos durante la pandemia del 2020. Ahora, si ya vieron algunos de ustedes la película y no saben quién es Ari Aster, probablemente la película de Eddington les parezca un poco rara. Y es que Ari Aster tiene un estilo particular para contar las cosas. Él dirigió también la película de Midsommar, Hereditary, Beau is Afraid, entre otras. Y la forma en la que cuenta las historias es a través del terror psicológico, los ritmos lentos y los detalles visuales. Para sus personajes, Ari Aster usualmente se enfoca en los traumas personales y la complejidad de las relaciones. Esta particular combinación de factores ha llevado a que sus proyectos se diferencien mucho entre los demás, y aunque sus últimos trabajos no han sido totalmente exitosos, Eddington, en mi consideración, le da un segundo aire al director. Eddington se centra principalmente en la historia de Joe Cross, interpretado por Joaquín Phoenix, el alguacil del pueblo, y el conflicto que tiene con Ted García, interpretado por Pedro Pascal, quien es el alcalde del condado. Estas no son las únicas historias que seguimos, también están las historias de Luis, la esposa de Joe, Don, la suegra, Vernon, quien es el líder de una secta, Guy, Michael, los oficiales de policía, y Brian, un chico que, en búsqueda de aprobación de una chica, se embarca en un viaje que le hará cuestionarse su moral y su ideología de una forma no tan real. En la película vemos desde un principio cómo Joe es una persona inconforme. En su vida personal, su esposa no quiere tener relaciones con él y evita toda muestra de cariño. Más adelante se nos explica que esto es debido a un trauma por abuso, y su suegra que constantemente le hace saber que su hija se merece a alguien más que él. En su trabajo, pues parece que, aunque es una figura de autoridad, no tiene la suficiente para que él se sienta valorado. Y en la sociedad, porque él se rehúsa a seguir las reglas de contingencia, usar el cubrebocas y mantener la distancia. Esto lo lleva a tener un enfrentamiento con el alcalde en un supermercado, ya que un cliente no quería ponerse el cubrebocas para entrar al súper, y él entra al supermercado sin cubrebocas y ahí él discute con Ted. Y bueno, básicamente Ted termina ganando esta discusión y humillado, pero con la esperanza de que alguien más piense igual que él, sube un video a redes sociales en el que se queja de las reglas que se establecieron para el COVID, argumentando que se ha perdido toda la consideración, que con la paranoia de no ser infectados nadie quiere ser amable con el otro. El otro, siendo el modelo de ciudadano que no sigue las reglas de sanidad, a eso se refería yo. Por ello decide lanzarse como candidato a alcalde, aunque no tiene idea de lo que hace, su campaña se centra en atacar a Ted García, quien parece ser el modelo de un político demócrata de Estados Unidos que busca la aprobación de sus votantes implementando campañas de equidad de género, inclusión de diferentes etnias, progreso e inversión mediante la ciencia y la tecnología. Y es aquí donde entra la construcción del centro de datos, que en la película lo plantean como un negocio que no a muchos locales les parece, pues temen que con la llegada de un negocio tan grande, las cosas cambien en Eddington. Aunado a las sospechas de corrupción por parte del alcalde para que la empresa se estableciera ahí. Así que todo esto lo ocupa Joe para su campaña. Y no sé si alguna vez vieron estas campañas, bueno, creo que se hicieron muy famosas cuando Donald Trump empezó como presidente, pero estas calcamonías de Make America Great Again o America Loves Trump, así, o sea, ese tipo de cosas que retacaban a los carros y se ponían las gorras, esta política como que quería implementar Joe, ¿no? El lema de conspiraciones y suposiciones sobre el alcalde es lo que llamaba más la atención en su campaña, y a medida que Joe intentaba todo para ser alcalde, su vida se empezó a desmoronar. Su esposa se enoja con él y recomendada por su madre, quien era conspiracionista, que vivía solo de supuestas verdades que veía en foros de internet, eh, la acompaña, o bueno, la lleva a conocer a Vernon, el líder de una secta, y con quien al final huye.
dejando a Joe sin poder hacer nada al respecto. O sea, Joe parecía que no tenía ni poder, ni voz, ni voto en esto. Y al mismo tiempo de la contienda electoral entre Joe y Ted, en Eddington estaban surgiendo protestas por el movimiento de Black Lives Matter, algo que en ese entonces ya pasaba en todo el país debido a la muerte de un ciudadano de color a manos de la policía, que fue, pues sí, básicamente un asesinato muy injusto. En esta parte de la historia es en la que Brian se conecta, pues él solo buscaba agradarle a una chica que, digamos que su amigo, quien era el hijo de Ted García, intentó conquistar y bueno, no le salió y Brian quería llamarle la atención, ¿no? Entonces, para poder gustarle a esta chica, él termina cuestionándose su ideología y su white privilege o el privilegio del blanco, pero por razones muy falsas, ya que esto solamente era para gustarle a la chica, quien sí estaba alentada por las problemáticas sociales que vivían y fue la que organizó, junto con Brian, las protestas. Y es aquí en donde la historia de Joe y la historia de Brian se conectan. Pues en una de estas protestas que organizó la chica, se encuentra Joe como en el tráfico y no maneja las cosas muy bien y de la nada termina haciendo un video en el que incrimina a Ted García como abusador de su esposa. Las cosas salen muy mal, pues Luis hace un video desmintiendo esto y finalmente deja la casa y lo abandona para irse con Vernon. Más tarde, y para la mala suerte de Joe, él debe de visitar la casa de Ted porque había un reporte de ruido, porque él tenía una fiesta, ¿no? Él estaba haciendo una fiesta para volverse a reelegir y algunos vecinos se quejaron del ruido. Esa escena es muy tensa, pero es porque estás viendo todo, estás viendo cómo Joe llega a un lugar donde está un hombre que él acusó de algo y que no es verdad. Entonces se siente la tensión y tenemos al alcalde incriminado que no hizo nada y él se ve triunfante y nos hace sentir esta comparación, la escena. Esto es obviamente a propósito, ¿no? Vemos por un lado que Ted lo tiene todo, una gran casa, éxito, dinero, aprobación, y Joe llega solo, fracasado, y es el objeto de crítica de los demás. Y vemos cómo Joe camina entre la gente y todos lo están viendo y estás esperando a que llegue este momento en el que se encuentre con Ted para que al final Ted pues lo humillara, lo abofeteó y esta fue la gota que derramó el vaso para Joe, pues se retira de ahí y más tarde asesina a Ted, trata de incriminar a un oficial de policía de este asesinato, pero otro oficial de policía que es de un condado donde estaba la casa de Ted García, porque descubren que la casa no estaba en el condado a que pertenecía a Eddington, él está dudando en que el policía haya hecho eso y quien de verdad haya matado a Ted fuera Joe. Entonces ya empezamos a ver un Joe que ya se le salieron las cosas de control, o sea, ya tiene las manos llenas de culpa y no sabe qué hacer porque la coartada que tenía con este policía pues no funcionó, entonces culpa a un grupo de extrema izquierda de que ellos fueron los que asesinaron a Ted y este grupo llega a la ciudad a sembrar caos y a matar a Joe. La secuencia está loquísima porque ya todo pierde sentido, o sea, estamos viendo cómo las cosas se salieron de control en una proporción masiva, o sea, no tenemos ni idea de lo que está pasando en ese momento y vemos escenas muy violentas, la secuencia de verdad está loca y yo ya parece que le vale todo, ¿sabes? Ya no le importa nada. Y tiene estos guiños, al menos yo siento que tiene estos guiños como a Hereditary o a Midsommar, en los que ya las cosas pierden sentido. En un punto ya no sabes qué va a pasar después. Parecía Rambo yo, porque empezó a matar a quemarropa a quienes estuvieran, incluso si fueran inocentes, aunque los confundía con asesinos. Y ya, yo ya no entendía qué estaba pasando, ya no pude formular qué era lo que iba a pasar después, porque de verdad es todo muy absurdo, pero te mantiene ahí, el que te mantiene ahí es Joaquín Phoenix con esa interpretación tan magnífica, de verdad él siempre que actúa da el 100 y aquí lo dio todo, todo, pudimos sentir todo lo que tenía yo, y esto es gracias también al guión tan trabajado de Ari Aster. Al final podemos ver que Joe sobrevive entre comillas, pues al matar a quien creía que era el último asesino, otro lo apuñala en la cabeza. Así, o sea, y te quedas viendo de que, no manches, o sea, ¿ahora qué? Pero adivinen quién lo llega a salvar. O sea, sí lo apuñalan, pero alguien mata al asesino. Y adivinen quién es. Pues es Brian.
Brian, quien después de hacerse viral por este video en el que él está grabando cómo intentan asesinar a Joe y él como que lo venga, se hace viral por ser el héroe, consigue todo lo que quería y más. Se convierte en un reconocido representante político, pero ahora de derecha. Ya no de lo que intentaba hacer con esta chica, sino ahora de lo que realmente era. Y tiene una casa y una novia. Y por otra parte, la muerte de Ted se le incrimina al grupo Antifa y Joe sobrevive, pero queda paralítico y se convierte en alcalde. Pero quien gobierna es su suegra, Dawn, quien ahora sí quiere a Joe, ¿no? Convenientemente, porque gran parte de la película vemos cómo ella neta lo hace como de menos, era el eslabón más pequeño de la cadena alimenticia y ahora es como si estuviera orgullosa de lo que es, ¿no? Y parece que Joe sí obtuvo lo que se supone que quería, ¿no? Pero yo siento que lo pierde todo. Pierde a su esposa, que él la amaba, y la vemos en un video junto con Vernon y embarazada. O sea, ella sí quería estar con alguien, pero no quería estar con Joe. Perdió también su libertad porque dependía de Don y al final sigue sin conseguir ese sentido de ser. Él, estando discapacitado y bajo la merced de Don, que hace lo que quiere, la impotencia nunca se le va a ir y termina siendo todo lo que no quería y todo lo que Ted García era. O sea, este reconocido político, amigable, que hace proyectos para las comunidades latinas, comunidades indígenas, y que también aprobó al final este proyecto del centro de datos, que en su campaña él decía que era algo malo y así, o sea, al final obtuvo lo que quería, pero se convirtió en todo lo que promocionó que no era. Y es que esta película tiene estos temas. Yo no siento que sea una película tan política. Habla más de todo lo que sucedía en ese tiempo y cómo las personas tienen estas ideologías tan absurdas y tan cambiantes. Vemos como a un pueblo que sí está hostil. Ok, yo entiendo el mensaje que da Joe, se nota que hay una hostilidad, pero no es una hostilidad de enojo, es una hostilidad de miedo. La gente le daba miedo contagiarse porque estaban en un pueblo en medio de la nada y no todos eran como con grandes recursos y nadie sabía qué estaba pasando afuera. Todos, como estábamos confinados en ese momento, no sabíamos qué tan peligroso era el COVID, no sabíamos si era una mentira, o sea, había muchísimas conspiraciones acerca de lo que estaba pasando, que si las vacunas eran buenas o eran malas, y al final, cómo la gente se aliena y pierden la noción de un mundo más grande. O sea, nosotros el mundo que vemos es Eddington. Sí nos insertan ideas de fuera de lo que está pasando en otras partes del país, pero nunca vemos cómo el país llega a Eddington. Vemos cómo Eddington es todo un país y cómo se consume por todas las ideologías y todas las contradicciones que tienen las personas que habitan en él. Y yo creo que la película hace un excelente trabajo construyendo esta historia alrededor de las historias, de la forma en la que pensaban las personas en ese momento, en el 2020. Todos estábamos muy preocupados, no teníamos idea de lo que estaba pasando y sí, de cierta forma la visión se te nubla porque no tienes el control sobre lo que pasa en el ambiente. O sea, estamos viviendo una enfermedad que no la podemos ver y que de la nada te puedes infectar de ella. Y es que en lugares como en Estados Unidos, que en ese año particularmente estaba viviendo una situación política complicada que dividía al país también, mucha gente ya no sabía en qué creer, si creerle al gobierno, si no creerle, si creer en sus propias convicciones, y añadiendo que había mucha desinformación y toda la gente estaba encerrada en su casa. Bueno, todos tenían el tiempo para decir cualquier tontería en internet y actuar también de forma errática, porque no solamente ahí, sino en todas partes del mundo mucha gente no quería acatar las reglas de sanidad, que era ponerse el cubrebocas, porque sentían que violaban sus derechos de ser una persona libre, ¿no? Y esto es algo que pasó mucho en Estados Unidos y creo que vi demasiados reportes en los que les decían de que, oye, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, porque estoy en un país libre. Y aquí siento que Ari Aster ocupa mucho este término de la libertad, o sea, de cómo los gringos siempre tratan de justificar sus acciones a través de su derecho de la libertad, de que es un país libre. Y eso creaba muchos conflictos entre personas que sí querían hacer lo que mandaba el gobierno o lo que acataban las reglas de sanidad con los que no lo querían hacer.
Esto es básicamente lo que detona la película o el problema entre Joe y Ted, que realmente no es eso. Para Joe siento que es una excusa para tratar de hacer algo con desesperación, para poderse sentir mejor que Ted o de verdad sentirse superior, pero en ningún momento lo consigue. Y finalmente hizo todo ese camino de la contienda electoral, casi lo matan y todo es para nada, para terminar siendo lo que Ted era. Y mientras todos estaban distraídos con lo que pasaba, las protestas, la contienda electoral, los asesinatos, quien terminó ganando, o bueno, quienes terminaron ganando, fueron los dueños del centro de datos, porque el centro de datos sí llegó ahí. O sea, todo esto de que los ciudadanos no estaban de acuerdo y que Ted sí lo promocionaba y que yo no quería que pasara, terminó sucediendo, terminó llegando, digamos que el extranjero ahí a Eddington, terminó ganando el capitalismo. Y es porque la gente estaba tan consumida en este caos que existía en Eddington, terminaron cediéndole el puesto o el lugar y el poder a la compañía de tecnología, o sea, a la inteligencia artificial, porque sí era como un centro de datos, pero realmente hace como esta referencia a que es una compañía de inteligencia artificial. Entonces terminó ganando la inteligencia artificial al humano y todo porque estaban hechos un caos. Eddington cuenta demasiados temas, aborda sí problemáticas sociales que existieron en el 2020 y que si no los viviste muy bien o si no te metiste como en lo que estaba pasando en la política y realmente si te bloqueaste en ese momento, que yo creo que muchos se bloquearon ese año porque fue traumático estar encerrado mucho tiempo, pero si no recuerdas muy bien lo que sucedió o eres alguien que estás creciendo y no vivió claramente esos años, probablemente va a ser difícil de entender todas estas referencias a las problemáticas sociales que existieron, que considero que Ari Aster abordó de manera genial, porque Ari Aster mete todas estas divisiones políticas, conspiraciones, el comienzo del auge de la inteligencia artificial, el racismo y las ideologías entre blancos y negros, las mete todas en Eddington para crear un caos que, en mi opinión, termina de manera excelente, pero me deja muchas preguntas también, y esto es algo que el director intenta hacer, que nos planteemos preguntas y que nosotros tratemos de responderlas y de imaginarnos cómo terminarían las cosas o por qué sucedieron las cosas, quiénes eran el grupo extremista, porque realmente no nos dicen mucho, si realmente fueron ellos o quiénes fueron, qué es lo que hace Vernon en esa secta, quién fue el abusador de Luis y al final qué le va a pasar a Joe, cómo va a vivir Joe. Yo cuando salí de la sala de cine había cosas que no me podía explicar y mientras iba a mi casa intentaba encontrar las respuestas. Y déjenme decirles que sí, es como volver a vivir el 2020 de cierta forma. Ese año fue muy caótico, de verdad, como afectó a la mente de las personas bastante. Es una combinación de muchas cosas que estaban pasando. Y déjenme decirles que como volver a recordar el 2020 no me gusta mucho, pero gran trabajo, en mi opinión, de Ari Aster en esta película. Tengo entendido que a alguna parte del público estadounidense no le agradó esta película porque, claro, representa una crítica de cómo se vivió ese año y de cómo la gente actuó en Estados Unidos. Sin embargo, creo que después de Beau is Afraid, esta película se siente como un buen regreso para Ari Aster y estaría muy triste saber, y creo que sí es, que el público no está respondiendo en la taquilla como se esperaba que fuera. Finalmente, para las productoras y para las distribuidoras esto es lo que importa, ¿no? El dinero que se genera para las películas. Sin embargo, nosotros no vamos a juzgar si hubo una gran venta de boletos para esta película, ¿no? Yo juzgo el proyecto en sí y la verdad estoy satisfecha con lo que vi, me dejó pensando en muchas cosas y la disfruté. A pesar de que, en mi opinión, siento que está un poco larga, Eddington es una gran crítica a lo que sucedió en el 2020 y a cómo la sociedad estadounidense se enfrenta ante diferentes problemáticas que suceden al mismo tiempo. Pero bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes ya vio esta película, qué opinaron, si les gustó o no, qué le hizo falta, qué no entendieron. Háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N.
Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.